¿Ya? Bien, mis hermanos, estamos estudiando Juan, nos toca el capítulo número 3. Nuestra oración es que Dios bendiga nuestra vida esta mañana con su palabra, ¿verdad? Y también que bendiga la vida de quienes van a oír el estudio. Acuérdense que hasta ahora hemos visto que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Y que Jesucristo es salvación y pureza. Hoy quiero que meditemos acerca de que el Señor Jesucristo es vida eterna. Y si hay un capítulo al que hay que prestar especial atención, es a este de Juan. Porque aquí se está, si ustedes quieren, toda la teología cristiana está resumida en el capítulo 3 de Juan. En el capítulo 3 de Juan podemos ver, por ejemplo, un Dios preocupado por un pueblo que no está preocupado por él. Un Dios preocupado por gente que no le ama y que ha venido a rescatar a un pueblo para sí. Podemos ver hombres tratando de agradar a un Dios que no conocen y por ende, por no conocerlo, por no quererle conocer, en lugar de agradarle, lo que hacen es ofenderle. Podemos ver también que cuán importante es nacer de nuevo. Podemos ver en este capítulo 3 que cómo es el nuevo nacimiento. Podemos ver si quiero nacer de nuevo, cuál es la base para nacer de nuevo, cómo nazco de nuevo, qué debo hacer, qué tiene que suceder. También podemos ver que en este capítulo, que hay gente que se confunde con el nuevo nacimiento, que piensa que es algo que puede provocar ella por ella misma. Y Nicodemo tenía exactamente ese tipo de dificultades. Así que miremos, estudiemos. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Escuchen, lo primero que está pasando aquí es Nicodemo está reconociendo que el Señor Jesucristo está predicando la verdad. Pero ¿saben qué? Jesús lo lleva al punto en que no sirve de nada que vos tengas seguridad de que estoy enseñando la verdad si no naces de nuevo. No te va a ser útil el creer sin nacer de nuevo. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Quiero mostrarte tres cosas aquí. Vamos a poner ¿qué es el nuevo nacimiento? Versículos 1 hasta el... Bueno, en realidad debería ser todo el capítulo, pero vamos a poner versículos 1 hasta el... hasta el 9, hasta el 8, perdón. Jesús demuestra a Nicodemo
que no se trata solo de creer. Maestro, yo veo que sabemos, entendemos que tú vienes del cielo. Entendemos que tu mensaje es verdadero, entendemos que tu mensaje es verdadero. Realmente tu mensaje nos impacta, maestro. Realmente vemos que haces cosas que solo pueden venir del cielo, maestro. Y Jesús le está diciendo, oye, no basta solo con eso. No basta solo con eso. Le dice Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le avisa que es necesario que alguien nazca de nuevo para poder ver el reino de Dios. Si usted, hermano, si usted le habla a un ateo, el ateo va a decir, sabes que vos sos un loco, vos sos un pobre ignorante. ¿Sabes qué? Vos tenés una mente retrógrada. Creer que un libro como ese, que es viejísimo, te va a dar principios para una vida hoy y te va a dar felicidad hoy, es locura. El hombre se supera por sí mismo, el hombre se mejora él a sí mismo. Si hemos venido evolucionando del mono, entonces tenemos que seguir evolucionando. Eso te va a decir un ateo. No lo va a entender, no va a poder ver el reino de los cielos. Un religioso va a pensar que se trata de lo que él hace, entonces para él no va a poder ver el reino de los cielos porque va a pensar, va a vivir frustrado porque a veces no va a poder hacer las cosas que según su religión lo llevan a vida eterna. A veces no va a poder hacer las cosas que él sabe que tiene que hacer, que él sabe que tiene que dejar y no va a poder dejarlas. Entonces, es necesario que haya, o lo que Jesús le está diciendo es necesario que haya un toque especial de parte de Dios. Es necesario que Dios te dé vida, que Dios sople nuevamente el aliento de vida en ti para que tú puedas ser salvo. Ahora el asunto es que Jesús está hablando en sentido espiritual, pero Nicodemo está entendiendo en sentido natural. Entonces Jesús le ha dicho verdades preciosas, le ha dicho que no se trata solo de creer, que es necesario que alguien nazca de nuevo. Luego le ha dicho en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí ya, si Nicodemo estaba turbado, si estaba confundido, aquí ya quedó más confundido, porque acuérdese, Jesús está hablando en sentido espiritual y Nicodemo está hablando en sentido natural. Dios mío, ¿cómo se va a meter un hombre en la panza de su madre? ¿Cómo voy a hacer eso? ¡Qué locura! Nicodemo tiene este pensamiento en él. Se trata de lo que yo pueda hacer para que Dios me acepte. ¿Está aquí? ¿Estás entendiendo lo que estoy hablando? Jesús está hablándole de la importancia y de lo maravilloso de que Dios vino al mundo para salvar a los hombres. Nicodemo está hablando de lo que yo puedo hacer para ser salvo. Entonces Nicodemo no está entendiendo, no consigue ver el reino de los cielos porque al igual que el resto de los judíos, Nicodemo confía en su religión. Jesús le está hablando, no se trata de religión para nada, se trata de que Dios te conceda el nacer de nuevo. Por otra parte, Nicodemo está pensando en un reino político, terrenal. Jesús está pensando en un reino eterno, en un reino espiritual, en un reino celestial. Acuérdense, el que acepta a Cristo como su Señor y Salvador, inmediatamente acepta a Cristo como su Señor y Salvador si ha nacido de nuevo, porque hay gente que hace la oración y no ha nacido de nuevo. Hay gente que se bautiza y no ha nacido de nuevo. Te hablo, el que nació de nuevo, inmediatamente nace de nuevo, amado de mi corazón, es ciudadano del cielo. Si usted ha nacido de nuevo, usted es ciudadano del cielo. Ciudadano del cielo. Amén. Y
Y para eso usted no puede confiar en su religión, para eso usted tiene que confiar en el Señor Jesucristo, lo que Él hizo, lo que Él hace y lo que Él hará en, por y a través de usted. ¿Me dejé entender? Así que Jesús le muestra a Nicodemo, no se trata solo de creer, Nicodemo. Jesús le dice, es necesario que alguien nazca de nuevo para poder ver el reino de Dios. Lo interesante de esto es que para que alguien nazca de nuevo, no depende de ese alguien, depende de Dios. Esto se lo va a mostrar un poquito más adelante. Dice, lo que es nacido, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora hay una cosa importantísima aquí, es que la manera que Dios estableció para que los hombres nazcan de nuevo es su palabra. Un hombre comienza a entender a Dios a través de su palabra. Por eso dice agua, del agua y del Espíritu. Ahora, su palabra como tal, para todos los hombres es letra muerta. Mire, quiero decirle, la Biblia es el libro más vendido de toda la tierra. Es un bestseller por excelencia, pero nada más para algunos. Para otros la Biblia es un libro de cuentos, es una preciosa obra de literatura, tiene cuentos hermosos, tiene historias maravillosas, pero nada más. Para otros la Biblia es un libro que no se explica cómo está en la tierra, pero que es impresionante el cómo hay conjuros en esa Biblia que pueden provocar cosas que yo quiero. En otras palabras, piensan que es un libro de hechicería. Para otros, la Biblia es la autoridad máxima de vida en esta tierra. La Biblia es el manual de vida para otros. Cuando esa verdad se hace real en tu corazón, nadie te la quita. ¿Por qué? Porque cuando esa verdad se hace real en tu corazón, es el Espíritu Santo el que te ha convencido. Por eso dice Jesús del agua y del Espíritu. Por cierto, el agua, cuando Jesús está hablando de esto, Nicodemo está pensando en la purificación que se hacía antiguamente, en lo que pensaban los fariseos, en lavarse las manos, ¿se acuerdan? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Se acuerdan de eso? Está pensando en eso, pero Jesús le está hablando de algo mucho más profundo. A mí me gusta porque Jesús no solo le está hablando a Nicodemo, que por cierto en ese momento no está entendiendo, sino que le está hablando a cada uno de nosotros, a todo ser humano. Es necesario que la palabra se haga carne, es necesario que entendamos la palabra, es necesario que la Biblia no sea nada más que un libro, es necesario que la Biblia empiece a cobrar vida en nuestros corazones, es necesario que la ley del Señor sea escrita en nuestro corazón, y para que eso suceda, el Espíritu, el bendito Espíritu Santo de Dios, tiene que obrar en nosotros, haciéndonos creer en el Señor Jesucristo. De eso se trata. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús se ha dado cuenta que Nicodemo está pensando de una manera humana. Entonces por eso le dice, oye, la carne no te va a dejar pensar en otra cosa que no sea en la carne. Por ejemplo, un ser humano que no conoce a Dios, que no ha sido tocado por el Espíritu Santo, para él mentir es normal. Aunque por preceptos sacados de la Biblia, pero a letra muerta, por preceptos sacados, porque hay muchas constituciones, ¿sabe usted que las leyes, la gran mayoría, han sido tomadas del Pentateuco? ¿Sabía usted? Y aunque hay esos principios y se han enseñado esos principios, muchas personas, aunque la conocen, no pueden dejar, y para ellos es normal mentir, engañar, ¿cómo se llama? Adulterar, fornicar, son cosas normales en la vida de ellos. Son cosas normales en la vida de ellos manipular. Ellos se sienten bien, ellos están contentos, ellos están tranquilos. Ellos no tienen problema en pelear, en andar celando, en andar contendiendo unos con otros. Ellos no tienen problema en estar en constantes disensiones. Ellos no tienen problema en qué creen. Total, ellos creen y punto. Y si el caso apura, acomodan cualquier versículo a su creencia y dicen, ya está, qué lindo. Hay iglesia espírita cristiana, ¿sabe usted? O sea,
llamo a los espíritus del infierno, pero soy cristiano. Y usted podría decir, oh, qué terrible. Sí, pero a veces esa es la actitud de los cristianos evangélicos. Necesitamos entender, necesitamos acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural, hermanos amados. Solo hay una manera de que eso suceda, que Dios toque esta carne muerta y le dé vida espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, quiero que lo mire, ¿con qué letra está escrito espíritu? El versículo 6 es con mayúscula. Lo que es nacido del Espíritu está hablando del Espíritu Santo. Vas a ser un hombre espiritual y el siguiente está con minúscula, ¿se dieron cuenta? Está diciendo, vas a ser un hombre espiritual solo si el Espíritu Santo de Dios te toca. Pero es que hay un asunto, es que ni siquiera habían escuchado que hay Espíritu Santo. No lo sabían. Es necesario, voy a poner aquí Jesús le avisa que es necesaria la obra sobrenatural del Espíritu Santo para que alguien pueda entender el reino de los cielos, o el reino de Dios, como le quiera llamar. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Voy a poner aquí, Jesús le avisa que no es algo que viene por voluntad humana. Sí, mi amada. Al suyo, al mío, al nuestro. Esto quiere decir, lo que está mostrando Jesús es, la hermana me pregunta, ¿y a qué se refiere el espíritu con minúscula? A nuestro espíritu. Éramos muertos espirituales. Éramos muertos. No teníamos vida. Entonces viene el Espíritu Santo, punto que el espíritu de Claudia Teresa. Y Claudia Teresa entiende y dice, oye, Jesucristo es Dios. Y entonces, a partir de ahí, es una persona espiritual, hasta antes era almática. Quien gobernaba la vida de Claudia Teresa era su alma. Ella se dejaba guiar por los sentimientos, sensaciones y emociones. Pero cuando viene Cristo a su vida, por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, lo que acontece es que ella empieza a ver en la actitud correcta. Ella empieza a conocer, y ya sus sentimientos ya no la gobiernan. Sus emociones ya no la gobiernan. Sus sensaciones ya no la gobiernan. Usa esas cosas para glorificar a Dios, pero ella se deja guiar por lo que Dios dice. Creer en la palabra como autoridad de vida no es algo que un hombre puede hacerlo por sí mismo. Es algo que Dios provoca. Entonces, ¿cuál es esa vida que nos da? Es como que Dios despertara a nuestro espíritu que está dormido, o le diera vida a nuestro espíritu que está muerto. Entonces dice, no te maravilles de que te dije es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. A partir de que el hombre natural nace de nuevo, le pasa exactamente lo mismo que a Abraham. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? Donde yo te voy a mostrar. Ya, pero ¿a dónde? Donde yo te voy a mostrar. No le dijo dónde iba. No le dijo cuándo iba. No le dijo cómo iba. Le dijo vete. Y Abraham fue muy obediente y salió Abraham sin preguntar. Me gusta mucho la actitud de Abraham. Abraham sí que creyó en Dios porque falló como nosotros, como todos nosotros en ocasiones. Pero fíjense, vete de tu tierra, no lo pensó. No lo pensó. Despacha al muchacho, no lo pensó. Al otro día de mañana ya pele, váyase, tome su odre y váyase. Sacrifícame a Isaac. Vamos, al otro día de mañanita, vamos Isaac, vamos a ir a pasear.
Espectacular. Él le creía a Dios, él creyó en Dios. Y esto me lleva al otro punto. Dice, Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe qué le está diciendo? Primero, acuérdese, Nicodemo sigue con la cabeza en la tierra. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Él está pensando, bueno, debo pasar por algún tipo de penitencia, debo pasar por algún tipo de purificación, necesito hacer algo, tengo que ser bueno para acercarme a Dios. Él está pensando todas esas cosas. Ahora Jesús le da una respuesta que lo deja. Oye, mire lo que le dice, que es importantísimo esto. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Sabe por qué le está diciendo eso? Porque Nicodemo tenía que conocer la palabra de Dios. Nicodemo era un hombre religioso. Es como que alguien venga y me pregunte, pastor, ¿cómo es la salvación? Y que yo no sepa explicarle. O sea, es demasiado loco. Él le está enseñando a otras personas y no sabe de qué se trata. ¿Ya pensaron? Y teóricamente es un maestro de la ley. Eres tu maestro de Israel y no has entendido esto. Porque acuérdense, escudriñen las escrituras porque ellas dan porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Otra vez, se trata de la palabra, se trata de la palabra. En la palabra está escrito todo lo que un hombre necesita saber para entrar en el reino de los cielos. Ahora, la palabra será un tesoro escondido, y quiero que lo entienda esto, será un tesoro escondido hasta que Dios haga clic en tu corazón y te dé vida. Pero quiero que preste atención a esto. A partir del momento en que Dios te dio vida espiritual, la palabra no es más un misterio ni para ti ni para mí. La palabra es nuestro medio de vida. La palabra es nuestra forma de vivir. Y podemos entenderla. No hay secretos recónditos que yo tenga que hacer algo para encontrarlos. No. Cuando el Espíritu Santo de Dios mora en una persona, el Espíritu le revela la palabra. ¿Está aquí? ¿Me dejo entender? Eso es porque a veces nosotros pensamos, no, es que el pastor es un erudito y él debe hacer unos 300 ayunos al año, por eso sabe tanto. No, mis hermanos. No. Se trata de depender de Dios, de conocer a Dios. Ahora escuchen, mi corazón tiene que estar centrado en la fe. Porque si mi corazón no está centrado en la fe, lo que voy a sacar de aquí son enseñanzas egoístas. Si yo quiero que la Biblia diga que ustedes tienen que dar plata, yo puedo hacer que la Biblia diga que ustedes tienen que dar plata. Si yo quiero hacer que la Biblia diga un hombre puede tener 3 mujeres, puedo hacer que la Biblia diga. Puedo usar versículos, puedo editar y puedo sacarte toda una doctrina. Toda una doctrina. Pero si he nacido de nuevo, todo este libro es mi autoridad. Toda la palabra es mi autoridad. No puedo mirar la Biblia con ojos naturales. No puedo mirar la Biblia como una fuente de ganancia deshonesta. No puedo mirar la Biblia como algo que se aprende por sabiduría humana. No, aunque la Biblia da mucha sabiduría para vivir en este mundo. Pero mis amados, la Biblia se trata de conocer a Dios. La verdadera teología es vivir la Biblia conociendo a Dios, es una experiencia de vida. La Biblia no es un libro al que usted lo toma y lo estudia y ya sabe todo, no. La Biblia es un libro que usted lo toma y está ahí el autor de ese libro, que es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le revela a usted en su corazón y de repente se torna en una experiencia de vida. Llevo 20 y tantos años en este camino y les puedo asegurar que mi vida no es la misma.
Y les puedo asegurar que cuando comencé a estudiar la palabra, yo creía que era bueno. Y les puedo asegurar que entre más leo la palabra, más descubro que soy perversamente malo, inclinado al mal, y que solo por la misericordia de Dios, por su Espíritu Santo, puedo vivir esta palabra. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús lo está llevando a Nicodemo al punto que debe llegar todo creyente. Es necesario creer que Jesucristo es Dios para ser salvo. Es necesario creer que Jesucristo es Dios para nacer de nuevo. Voy a poner aquí, Jesús le demuestra a Nicodemo que nacer de nuevo es creer que Jesucristo, que Él es Dios. Nadie puede meterse al vientre de su madre. Sí, Nicodemo, no es posible. Y siendo maestro de Israel me preguntas esto. Mira, quiero decirte algo. En una ocasión el pueblo pecó contra Dios. Fíjense que Jesús está usando la Biblia para predicarle. Y le dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que los hombres crean en aquel que va a ser levantado también en el desierto. Porque él iba a ser levantado en la cruz del Calvario. Dice, nadie subió al cielo y como sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, ¿se acuerdan lo que pasó en el desierto? Aparecieron serpientes y empezaron a morder a los israelitas por causa de un pecado que ellos cometieron. Y empezaron a morirse. Y en medio de eso, Dios lo guía a Moisés a hacer una serpiente de bronce, ponerla en un palo y levantarla. Ahora mire, no lo mandó a hacer un antídoto, no era una cuestión terrenal. Lo que estaba pasando ahí, las serpientes venían a morder, no era una cuestión terrenal, aunque mataban a los seres humanos, pero no era un problema terrenal, no era algo que se arreglaba con un antídoto. Porque pudo haberle dicho, tratar de agarrar unas cuantas serpientes y sacarle el veneno y hacer un antídoto. ¿Dios podía guiarlo a eso o no? Sí, pero hay un asunto. Dios no es un Dios de soluciones lógicas. Porque la fe es ilógica. La fe va en contra de toda la lógica humana. Entonces, Dios hace que hagan la famosa serpiente y la levanten. ¿Y qué tenía que hacer una persona para ser sanada y cuando le picaba una serpiente y para no morir? ¿Qué tenía que hacer? Mirar, era tan simple como mirar, ¿verdad? Ahora, para mirar se necesitaba algo más. Creer, amén, mi amada. Fe, se necesitaba creer. Creer. O sea, es loco, te mordió la serpiente y te estás muriendo y buscar una serpiente de bronce para mirar en medio de tu moribundez, por decirlo de una manera jocosa, ¿verdad? Te estás muriendo y vos lo que querés es que alguien te ponga un remedio, pero no, tenés que mirar una serpiente de bronce. Paradójicamente, ellos no entendieron que se trataba de fe y creyeron que se trataba de la serpiente. ¿Y sabe qué hicieron? Con la solución que Dios les dio, hicieron un ídolo. Hasta que vino un rey y dijo, esto es Nehustán, esto no sirve para nada. Y la destruyó, porque los israelitas, los que teóricamente vivían por fe, estaban haciendo idolatría de algo que se ve. Qué locura, ¿no? Me imagino cómo le orarían a la serpiente. Oh, serpiente sanadora, ¿no? Qué tontería, ¿no? El asunto no está en creer en lo que se ve, eso es lo que le está diciendo Jesús. El asunto está en creer en lo que no se ve, en lo que no se ve. Ok, veamos lo que hemos entendido hasta este momento. ¿Qué es nuevo nacimiento? No se trata solo de creer. Es necesario que alguien
nazca de nuevo para poder ver el reino de Dios. El nacer de nuevo es un asunto sobrenatural, es algo que lo provoca el Espíritu Santo. Además de eso, no es algo que viene por voluntad humana, no es algo que yo voy a nacer de nuevo pasado mañana. Yo en medio de mi ignorancia, yo cuando recién me convertí en el año 94, yo dije, bueno, yo voy a pecar hasta el 31 de diciembre y el 1 de enero seré un hombre santo, santísimo, puro y purísimo. Yo decido nacer de nuevo. Y me agarré el eslogan, año nuevo, vida nueva. Mentira cochina del diablo. Estaba el diablo tratando de que yo me apoye y confíe en mí mismo todavía, en que se trataba de lo que yo decida. No, Señor. No se trata de lo que yo pueda hacer, se trata de lo que Dios va a hacer y hace conmigo. Amén, eso es la vida eterna. Entonces, ¿perdón? Entonces Jesús le demuestra a Nicodemo que nacer de nuevo es creer que Él es Dios. Y luego le avisa por qué viene el nuevo nacimiento. Voy a poner aquí. Dos. ¿Por qué viene el nuevo nacimiento? Es como que yo le preguntase a ustedes esta mañana, oiga, ¿y por qué usted es salvo? ¿Usted es salvo? Sí. ¿Por qué usted es salvo? ¿Cuál es la razón por la que usted es salvo? Y Jesús lo responde aquí, versículo 16. Y yo sé que usted lo sabe, este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuchen, ¿por qué viene el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento viene por el amor de Dios. Nos amó. Y es un amor muy raro, porque generalmente los amores son resultado de la actitud que las personas tienen con nosotros, ¿verdad? Pero en este caso, es un amor que no busca lo suyo, que no hace nada indebido, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza con la injusticia, que se goza con la verdad, que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta. Es un amor demasiado ilógico. Es ilógico, es sobrenatural, no se puede amar así, pero Dios nos amó así, de tal manera. Versículo 17, ¿por qué viene el nuevo nacimiento? Porque Dios quiere librar de la condenación a quienes Él ama. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Versículo 18, el que en Él cree, no es condenado. Oiga, pero es tan simple, pastor. ¿Solo porque creo en Él ya no soy condenado? Sí, solo que me tengo que fijar si realmente creo. Bueno, dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque Dios quiere librar de la condenación a quienes Él ama. Dios permite creer a quienes son salvos. ¿Usted cree en el Señor Jesucristo? ¿Usted cree que el Señor Jesucristo es Dios? ¿Verdaderamente lo cree? No, en serio, ¿lo cree? Porque si usted lo cree, usted es bienaventurado, doblemente feliz. Pero escuche, tenga cuidado, porque si usted cree en el Señor Jesucristo y algo más, usted está camino de perdición, aunque crea en el Señor Jesucristo. Porque su creer
no es el creer correcto, no es el creer de la fe. Bueno, yo creo en el Señor Jesucristo, pero más mis obras. Yo creo en el Señor Jesucristo más una corredentora o un corredentor. Yo creo en el Señor Jesucristo más el pastor. Yo creo en el Señor Jesucristo más lo bueno que yo soy. El que cree en el Señor Jesucristo con fe salvífica solo cree en Él. Y al creer en Él, cree en el Espíritu Santo. Y al creer en Él, cree en el Padre. Y de repente, aunque el asunto de la Trinidad no es una cosa que se puede explicar lógicamente, la Trinidad se hace real aquí, aunque muchas veces no sabemos cómo explicarlo, ¿sí o no? Pero usted cree en Dios Padre, cree en el Hijo, cree en el Espíritu Santo, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, escuche, no basta solo con decir creo. Porque el que cree empieza a obrar, empieza a hacer. El que cree hace las obras del reino de aquel en el que él cree. Entonces Dios permite creer a quienes son salvos. Hay mucha gente confundida, hay mucha confusión hoy en la tierra. La gente piensa que cree en Cristo más en la autosuperación de ellos. La gente cree en Cristo más en el poder de su lengua. La gente cree en Cristo más en el poder de repetir algunas cosas. Hermano, solo el Señor Jesucristo es suficiente. No necesita usted más nada. Dice, ahora mire, aquí a continuación dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Se da cuenta que está hablando en pasado? ¿Se da cuenta que no está hablando en futuro? No van a creer, está hablando en pasado. Está dando por hecho algo. Él sabe que lo van a crucificar. Él sabe que van a rechazar a Dios una vez más todos los hombres. Él sabe que lo van a aborrecer de tal manera que lo van a asesinar. Ahora mire lo que dice en el versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos amados, porque primero, ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Por qué viene el nuevo nacimiento? Y quiero poner aquí 3. ¿Qué evidencia hay del nuevo nacimiento? Si usted se da cuenta, el Señor Jesucristo le ha predicado prácticamente el Evangelio en su totalidad a Nicodemo. Fíjese, primero, el nacido de nuevo ama la luz. El nacido de nuevo ama al Señor Jesucristo. Él es la luz del mundo. Luego dice, y esta es la condenación, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Ah, perfecto. Amamos la luz, el nacido de nuevo ama la luz, entonces hace lo bueno. ¿Qué es hacer lo bueno? Obedecer, voy a ponerlo aquí. Obedece la palabra. No es al revés, no es que obedece la palabra para creer, no es que obedece la palabra para nacer de nuevo, es que nace de nuevo y ese nuevo nacimiento le da una nueva naturaleza y por ende él ve la luz y hace lo que la luz le enseña, lo que la luz le manda. ¿Estamos? ¿Me estoy dejando entender? Y dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en
Dios. Voy a poner aquí, hace lo bueno, sabe que sus buenas obras no son de él, sino que son una manifestación de Dios en él. Usted está hablando con una persona, pastor, que se quita la camisa y se la da a alguien. Ah, bueno, si eso viene de vos, no sirve de nada. Ahora, si eso viene impulsado por Dios, no se lo vas a contar a nadie. ¿Estás aquí? Yo conozco personas que dicen, yo he mantenido esa iglesia, la he parado por años hasta que me cansaron y los dejé. Ahora va a caer esa iglesia. Qué tonto, qué tonto, qué tonto. La iglesia, la verdadera iglesia, no depende de ningún hombre. La verdadera iglesia no depende de nada material. La verdadera iglesia no le da gloria a ningún hombre. La verdadera iglesia le pertenece a Cristo. La verdadera iglesia es bendita con toda bendición espiritual. Lo material es añadido. La verdadera iglesia no se atribuye nada a ella misma. Ella sabe que Cristo, su Señor, es el que hace en ella. Amén. Ahora, en medio de esto, aconteció que de repente los discípulos de Juan, de casualidad, pasaron por donde Jesús estaba. Mire, dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Ay, qué hermoso. ¿Saben qué están haciendo los discípulos? Le están diciendo, Juan, hay una competencia para tu ministerio. Juan, hay uno que te está haciendo la competencia, viejo. Está bautizado. Y mucha gente está ahí. Todo el mundo se está yendo para allá. Oye, nos está quitando gente de aquí. Me llena de gozo la actitud de Juan. Porque Juan era alguien que entendía el reino de los cielos. Porque Juan de verdad creía en el Señor Jesucristo. Y le dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Saben lo que está diciendo? Señores, si creen en Él, si le siguen y si está haciendo estas cosas, le ha sido dado del cielo. Voy a poner aquí como punto 4. Las obras celestiales solo pueden hacerlas aquellos a quienes les es dado por Dios. Hermano, ¿por qué el Señor Jesucristo vino a esta tierra y murió? Vino por la voluntad de Dios. El hacer tu voluntad me ha agradado. Por tanto dije, como está escrito en el libro, así voy a hacer. He aquí que vengo pronto para hacer tu voluntad, así dice la palabra. Siendo Dios al Señor Jesucristo, se sometió a Dios. Y vino por la voluntad de Dios. E hizo la obra de Dios. Y habló lo que le mandó hablar Dios. Entonces, las obras celestiales solo pueden hacerlas aquellos a quienes les es dado por Dios. Juan reconoce que el Señor Jesucristo es enviado
por Dios. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Ay, qué hermoso. Juan reconoce que a él solo le ha sido dado preparar el camino. Dice, el que tiene la esposa, perdón, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y luego dice, el que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grande de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan se goza de que el Señor Jesucristo sea exaltado. Sí, mi amada. ¿Cuál? ¿El que tiene la esposa es el esposo? La esposa es la iglesia. La gloria del Señor Jesucristo está en que la iglesia del Señor Jesucristo se manifieste pronto. Juan se está gozando de que Cristo mismo está manifestando su iglesia en la tierra. De eso, a eso se refiere. ¿Le satisfizo o tiene alguna duda? Él dice, el que está a su lado. Él se está refiriendo a él. Él se está refiriendo a Juan. Juan dice, oye, yo me gozo y me alegro de que... A ver, es como, se lo planteo de este modo. Usted tiene una amiga que es su hiper friend, o su hermana, vamos a suponer, su hermana. Se va a casar su hermana. ¿Y usted se alegra de que su hermana se case o no? Se alegra. ¿Y cuánto más si el casarse de su hermana es con el hombre que usted sabe que ella amó desde siempre? Y que es un hombre que le va a hacer bien. ¿Se alegraría usted? A eso se refiere él. Ahora, ¿será que usted se va a adueñar de la boda de su hermana? Es la pregunta. Sí, se va a casar mi hermana, pero se trata de mí. Yo quiero que la boda sea así, de este modo y esto. Y mis invitados van a venir, no soy invitado de mi hermana, mis invitados. Yo traigo mis invitados. ¿Usted haría eso? No, ¿verdad? Usted lo que va a hacer es gozarse con su hermana, porque su hermana invitó a sus compañeras de la universidad, del colegio, sus colegas, etc. Juan lo que está mostrando, mi hermana Claudita, es que se trata del Señor y no de él. Porque los discípulos lo que están haciendo, le están diciendo, Juan, te están quitando la pega, viejo. Entonces Juan está diciendo, no, para un ratito, no se trata de mí, nunca se trató de mí. Les avisé que no se trata de mí. Yo me alegro porque soy el que está del lado del esposo. Pero me alegro de que el esposo está manifestando su novia. Ese es el punto. A eso se refiere. ¿Se entendió ahora? Gracias, mi amada. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿Sabe? Y luego dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Mi hermano, ¿sabe qué acaba de dar Juan aquí? Pautas del verdadero servidor de Cristo. Y si usted en algún momento ha sentido el llamado en su corazón de servir al Señor, por cierto, todo aquel que se convierte, todo aquel a quien Dios permite nacer de nuevo, inmediatamente nace de nuevo, es un siervo del Señor. Aunque tenga un día de nacido de nuevo. Si usted recibió al Señor Jesucristo hoy, si usted de repente recibe hoy al escuchar este estudio al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, usted en el minuto que usted nace de nuevo, incluido en el paquete de la salvación, viene el servicio. Pero métase esto en la cabeza, no se trata de usted. Si usted piensa que se trata de usted, se va a frustrar. Se trata de que Él crezca y de que yo
mengue. Se trata de que la gloria sea de Él y que yo desaparezca. No importa que no tenga reconocimiento en esta tierra, no importa. ¿Sabe por qué? Un día llegaré allá y Él me dirá, entra en el gozo de tu Señor porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. ¿Y cuándo hice eso, Señor? Y no lo voy a saber porque no viví para mí, no se trató de mí, no se trató de lo que yo hice, se trata de lo que Él hace a través de mí. Eso es lo que está mostrando Juan. El verdadero siervo reconoce que el Señor Jesucristo es enviado por Dios. ¿Usted, mi amado, reconoce que el Señor Jesucristo fue enviado por Dios? Ahora, ¿usted cree que el Señor Jesucristo es Dios? Amén. Ahora usted reconoce que a Él solo le ha sido dado preparar el camino. ¿Usted reconoce que usted y a mí lo único que hacemos es preparar el camino? Sí. Dice la Biblia, la creación aún gime para que los hijos de Dios se manifiesten. Ahora, ¿usted se goza de que el Señor Jesucristo sea exaltado o a usted le importa autoexaltarse? Y usted viene a la iglesia para que a usted le rindan pleitesía y se trata de usted. ¿Cómo vive usted su vida? Quizás usted me está diciendo, no, pastor, por favor, yo busco la gloria de Dios. Le voy a hacer una pregunta. En su hogar, en su día a día, ¿usted está preocupado de que Él crezca y de que usted mengue? En su trato con su esposa, por ejemplo. En su trato con su esposo. ¿Usted piensa que el matrimonio se trata de usted o usted quiere que él crezca en su matrimonio? Es la pregunta. ¿Ya pensó? Cuando usted educa a sus hijos, ¿usted lo hace para que él sea glorificado o lo hace por usted? Le pregunto. ¿Está obrando para él o está obrando para usted? Son cosas que uno tiene que preguntarse constantemente, constantemente. Versículo 31, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo, el que viene del cielo es sobre todos y el que vio y oyó esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No puede usted creer que usted es igual que un musulmán. No. No puede usted creer que usted es igual que un judío. No. El cristianismo no tiene nada que ver con esas religiones. Esas religiones no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios. Voy a poner aquí. Juan muestra que el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Y el que no cree ya tiene condenación eterna. Amén. Entonces hemos aprendido 4 cosas esta mañana. La primera, ¿qué es el nuevo nacimiento? La segunda, ¿por qué viene el nuevo nacimiento? La tercera es, ¿qué evidencia hay del nuevo nacimiento? Y la cuarta es, ¿de dónde provienen las obras que son celestiales? ¿Puede un hombre hacer obras celestiales por sí mismo? Con certeza que no. Juan está mostrando, chicos, a mí me fue dado el preparar el reino, pero Él es Él. Se trata de Él. Hay que creer en Él, hay que amarle a Él. Amén. ¿Oramos? Padre, gracias por esta mañana, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por permitir que podamos escudriñar y entender más acerca de tu evangelio bendito.
Y Señor, gracias porque nos permitiste creer un día, gracias porque has abierto nuestro corazón a entender tu palabra. Señor, en esta mañana queremos suplicarte que si alguno de nosotros todavía no ha entendido, que tú abras nuestro entendimiento y permitas que entendamos perfectamente. Señor, ayúdanos a que esta experiencia de vida que tenemos en ti sea cada día más y más y más real en nosotros. Y que en cada cosa que vivamos y hagamos y digamos, estés tú presente, Señor. Dios mío, quiero suplicarte por mis hermanos que están enfermos, mi hermana Olga Cabral, Silvana Alberti, Elpidio Amancio, Chicho Jofré, mi hermano Luis Fernando Jofré, Ezequiel Mardesich, Señor, Ezequielito, pon tu mano, mi hermana Ana Cadario, mi hermana María Justa, la mamá de Gary, Señor. Quiero suplicarte, Señor, que tengas misericordia de la familia Vargas y, Señor, que no permitas que Satanás destruya ese hogar, Señor. Quiero pedirte que tengas misericordia de Carlos Pedraza y de mi hermana Pura Pedraza y bendigas sus vidas, Señor. Y no solo a ellos, sino a toda la casa de mi hermana, Señor. También te pido por Carolina Áñez, Señor. Y quiero pedirte también por María Esther Mendoza. Y quiero suplicarte de una manera especial, mi hermana Kenia Nicole está a punto de dar su examen, Señor, en la universidad. Padre, sé tú mismo. Glorificándote en la vida de Kenia Nicole, y Señor, que tu sierva pueda salir triunfante en ti, y que, Señor, cuando sea aprobada, te dé a ti la gloria. Señor, clamo por el pastor Elías, la hermana Nilsa, bendícelos, Señor, conforta sus corazones, guíalos a la verdad, y también, Señor, clamo por Jeff Mills y toda su casa, su familia, por Pablo James y su familia, por Javier Solís y su familia. Clamo por los pastores de ACE, Señor, y sus familias, Señor, que la iglesia en Bolivia empiece a creer en ti, Señor Jesucristo, que la iglesia en Bolivia empiece, Señor, a predicarte a ti, que la iglesia en Bolivia se aparte, Señor, de todo lo que no es tuyo, y que podamos entender, como se entiende tan claramente en este capítulo 3 de Juan, que se trata de amar al Hijo y de que el Hijo sea manifestado y que el Hijo sea glorificado. Mi Padre, clamo para que tú toques el corazón de cada siervo sobre la faz de la tierra. Y, Señor, que toda lengua y que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo, Padre. Amén y amén.